Llamo entonces ahora, vamos a hablar de la evidencia científica de la vacuna Gardasil 9. Voy a presentar a la doctora Andrea Chilin. Ella es especialista en ginecología infantil y adolescencia en la Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo y una de las investigadoras de la vacuna nonavalente en nuestro país. Hola, muy buenas noches. Agradezco a MSD por la invitación y bueno, todos ustedes que sé que están cansados y probablemente muertos de hambre. Prometo que después de que yo termine les va a llegar la cena. Espero entretenerlos tanto que el hambre disminuya. Y antes de partir, quisiera agradecer, no solo agradecer a las matronas que han sido tan importantes en la toma de Papa Nicolau en nuestro país, sino que a algunas de ellas que están aquí en el auditorio, pedir que haya un aplauso, por favor, porque estamos en su día. Entonces, por el Día de la Matrona. Ahí está mi declaración de conflicto de interés. Les voy a tocar 4 puntos. Uno va a ser explicarles un poco cómo fueron los desarrollos, los distintos protocolos del estudio de la vacuna nonavalente, mostrarles los principales resultados de estos protocolos, cortito hablar de los resultados de seguridad y terminar entonces con las aprobaciones y recomendaciones de esta vacuna. Pero antes de empezar a hablar en esto, no sé si todos manejan algunos conceptos en el desarrollo de vacunas y específicamente en el desarrollo de los protocolos de vacuna VPH que me parece importante explicar. Evidentemente la vacuna, lo que queremos saber y cómo se parten los estudios de eficacia es aplicándole vacuna a mujeres de 16 a 26 años. Y en estas mujeres, que dicho sea paso, creo que lo más importante de todo lo que les voy a explicar son justamente las mujeres que participan en los estudios, como sujetos de estudio, las mujeres y los hombres. Y tengo el gran gusto y honor de conocer a una participante en el más importante de todos los protocolos en este auditorio y aprovecho de darle las gracias a ella porque no le puedo dar las gracias a todos los 15.000 participantes en estos estudios, porque sin los participantes no habría vacuna. Entonces, en estas mujeres que se les pone la vacuna, justamente se estudia la eficacia para prevenir enfermedad, ya sea de cuello, de vagina, de vulva, de ano, de vagunas genitales. ¿Y cómo se hace? Verrugas genitales. ¿Cómo se hace? Evidentemente se hace tomando los Papa Nicolau, tomando biopsia, haciendo determinación de VPH. Esto en forma periódica y en forma seguida. Pero aparte de estudiar la eficacia en las mujeres a las que se le pone la vacuna, también se les hace estudio inmunológico para saber cuánto seroconvierten y cuáles son los niveles de anticuerpo que obtienen. El asterisco ahí significa, por algo que ya se ha dicho muchas veces, no sabemos dónde está el threshold, dónde está el umbral protector, pero es importante poder saber y medir los niveles de anticuerpo. Estas son las mujeres en las que se estudia eficacia, 16 a 26 años, pero todos sabemos que la vacuna profiláctica en los distintos países en el mundo se la ponemos a niños. ¿Qué podemos entonces estudiar en niñas? En niñas y niños de 9 a 12, 14, 15 años, ¿qué podemos estudiar? Solamente los estudios inmunológicos. En ellos vemos cómo seroconvierten y sus niveles de anticuerpo. Evidentemente no podemos hacer estudios de eficacia en niños por diversas razones. La principal es porque no han estado expuestos al virus. No puede estudiar si una vacuna es eficaz para un virus al cual no se han visto expuestos, por lo que sería absolutamente antiético hacer esos estudios, tomar biopsias, tomar Papa Nicolau, etcétera, en chicas y chicos vírgenes. Entonces, ¿cómo unamos estas dos poblaciones? Una en la que estudio eficacia y en la otra en la que solo tengo inmunidad. Esos son los famosos protocolos o los desarrollos que se llaman de extrapolación inmunológica o de puente inmunológico o immunobridging. ¿Qué es lo que se busca ver? Que estos niveles de anticuerpos y la inmunidad que tengan los niños sean no inferiores a los niveles de inmunidad que tienen aquellos grupos en lo que sí se ha demostrado eficacia. Si se demuestra esta no inferioridad, se cumplen los criterios de no inferioridad, eso es lo que se llama extrapolación inmunitaria. Y eso no se hace solamente con vacuna VPH, se hace con muchas otras vacunas que también de uso en niños. Y el otro concepto importante de analizar son las poblaciones de análisis primario. Es cierto que cuando ponemos vacunas en una población adulta, vamos a tener adultas que ya tenían el virus y otros que no lo tenían, adultas que se van a haber puesto todas o otras que no se la pusieron. ¿Qué es lo que queremos ver? Siempre queremos ver el ideal, el máximo. ¿Cómo se comportaría la vacuna en una población, como en una población que se
puesto virgen, como en el caso de los niños, y que se pongan todas las vacunas tal como corresponde. Y eso se llaman entonces las poblaciones de apego al protocolo. Y en estos estudios tenemos 3 distintos tipos de poblaciones. Aquellos en que se estudia eficacia, que es la primera, la segunda en que se estudia inmunogenicidad y la tercera en que se estudia seguridad. Para todos estos protocolos, la población con apego al protocolo de eficacia fueron hombres y mujeres que eran seronegativos a los virus el primer día de entrar al estudio, que no tenían PCR positiva para ninguno de los virus incluidos en la vacuna desde el primer día hasta el mes 7, es decir, un mes después de la última vacuna, que recibieron las 3 dosis de vacuna y que no tenían violaciones de protocolo. Violaciones de protocolo quiere decir que, por ejemplo, solo recibieron la mitad de la dosis o que recibieron el doble de dosis, que son las más importantes en relación a esto. Ahí se estudia eficacia. ¿En quiénes se estudia inmunogenicidad? En una población igual que esta, pero que además se pusieron las dosis cuando correspondían y que las tomas de anticuerpos, las mediciones para inmunogenicidad, se hacían cuando correspondían, porque necesitamos que sea algo muy regulado para que se pueda comparar. Y para los estudios de seguridad participaron todos los individuos randomizados en estos estudios que hubieran recibido al menos una dosis y que si es que presentaron algún efecto secundario, hubieran tenido al menos un control posterior. Entonces, estos son importantes conceptos. ¿Cuáles fueron los objetivos del desarrollo de todos los protocolos de la vacuna nonavalente? El primero en mujeres, demostrar que la vacuna era al menos igual de efectiva para los virus 6, 11, 16 y 18 que la vacuna que está en uso, que es la cuadrivalente. También en mujeres, demostrar que la protección evidentemente era mayor que para los otros serotipos 31, 33, 45, 52 y 58 que la vacuna cuadrivalente, porque evidentemente la cuadrivalente no protege contra esos serotipos. Posteriormente, y aquí entramos en lo que les expliqué de los puentes de extrapolación y los estudios de extrapolación inmunitaria, es demostrar que la protección en niñas y niños era no menor que la protección en mujeres adultas. Posteriormente, que la protección era no menor en hombres que en mujeres y estudios de objetivos de seguridad para todos estos grupos, para hombres, mujeres y niños. ¿Cuáles fueron los principales protocolos de estudio? El que marqué en amarillo, porque obviamente que es el principal y es el estudio pivote de efectividad para la vacuna, es un estudio que es el llamado protocolo número 001, mujeres de 16 a 26 años, en que en un subgrupo fue un protocolo 2B, que se dio dosis, pero después en el protocolo fase 3, eficacia, inmunogenicidad y seguridad. Este principal estudio tuvo un sitio en Chile, en el Hospital San Borja Ariarán, con los investigadores principales, el doctor Suárez, doctor Nazar y doctor Lagarribel, con cerca de 150 mujeres a lo largo de al menos 6 años. Después tenemos esto que les dije, los estudios de extrapolar la inmunidad. En adolescentes hubo 2 protocolos, el 002, que era para extrapolar la inmunidad de niñas y niños versus, ¿no es cierto?, las mujeres, y también uno de niñas para extrapolando VPH4, o sea, la vacuna cuadrivalente con la nonavalente. En extrapolación inmunitaria para hombres, el famoso protocolo 03, en que se compararon hombres de 16 a 26 años, o sea, hombres jóvenes, ya no son niños, y mujeres de la misma edad. Y también hubo un protocolo, que prácticamente no lo voy a nombrar, pero que era extrapolar la vacuna cuadrivalente versus la nonavalente en hombres, que fue un estudio que se pidió en la Comunidad Europea. Otros tipos de estudios en los que me ha tocado participar a mí son de otro tipo, y porque son preguntas que muchas veces nos vamos a plantear. ¿Qué pasa con una mujer que ya se puso la cuadrivalente? ¿Se puede poner la nonavalente o no? Ese fue el protocolo 006, en que se evaluaron, ¿no es cierto?, qué pasaba con mujeres que ya habían tenido una vacuna cuadrivalente puesta previamente. Los estudios de concomitancia tienen importancia en el área pediátrica para todo lo que son los planes nacionales de inmunización. Recuerden que para mejorar la cobertura de cualquier vacuna y disminuir los costos para las vacunaciones, el ideal es poder
en los mismos grupos etarios, sobre todo las vacunaciones escolares, poner distintas vacunas al mismo tiempo. Entonces, en estos dos protocolos se buscó en el 005, que me tocó participar, la concomitancia con Menactra para meningitis y Adacel, que es tétano, difteria y tos convulsiva celular. Y en Europa se hizo con Repevax, que es lo mismo más un refuerzo para la polio. Y por últimamente, el último protocolo que les voy a mostrar es el único que queda activo en este momento, que todavía recién en este verano llegamos al 3er año, que es la comparación en niños, niñas y mujeres del uso de 2 versus 3 dosis. Para cualquiera de esos protocolos que ustedes ven ahí, lo importante es donde están las X, ustedes ven todos los protocolos, se estudió la inmunogenicidad y la seguridad. Las mujeres fueron más mujeres adultas, casi 10.000 mujeres, niñas 4.000, niños, tenemos hombres que fueron alrededor de casi 3.000 hombres, ya fueran en estudios solo o comparando con Gardasil. ¿Cuáles son entonces los principales resultados para seguridad, eficacia y inmunogenicidad? Voy a partir entonces con este protocolo número 1, que es el de eficacia, que es el pivotal de eficacia. ¿Cómo se hizo el diseño? Y es importante entender esto. La vacuna tiene un componente igual, prácticamente igual que la Gardasil, ¿no es cierto? Los virus 6, 11, 16 y 18. ¿Cómo evaluamos la eficacia de ese componente de la vacuna? No se puede hacer contra placebo. Hoy en día no se pueden desarrollar ese tipo de contra placebo cuando ya se sabe que existen vacunas altamente efectivas. Por lo tanto, ese componente se tenía que comparar con un comparador activo, que fue justamente hacer el estudio en comparación con la vacuna cuadrivalente. Y el otro componente, y ahí, ¿qué es lo que se hace? Esto que les decía de demostrar no inferioridad, que es un subrogado entonces para la eficacia. Y los otros componentes, los nuevos, el 31, 33, 45, 52 y 58, para esos 5 se desarrollaron los protocolos para demostrar eficacia. Y entonces, el 001 es el principal para demostrar eficacia en mujeres. Participaron cerca de 14.000 mujeres que fueron randomizadas, son protocolos randomizados, ¿no es cierto?, o a recibir la cuadrivalente o la nonavalente. ¿Cómo se fue viendo la eficacia en cuanto a infección persistente y enfermedad? En cada uno de los controles se tomaban una muestra de PCR con una tórula de vulva, de vagina, de cervix, ectocervix, endocervix, zona perianal y anal, todo esto para PCR, ¿no es cierto?, de DNA viral, y Papa Nicolau cada 6 meses. Si había, como igual que en la práctica clínica, un Papa Nicolau alterado, bueno, sigue, ¿no es cierto?, el flujograma de colposcopía, biopsia, lo que correspondiera. Se vieron todos los hitos de inmunogenicidad a los 7 meses, a los 12, a los 24, a los 36, etcétera, y la seguridad. La seguridad en este estudio y en los de concomitancia en niños como el que me tocó a mí, son una manera muy estricta de manejar la seguridad. Los pacientes reciben un librito, digamos, que son el Vaccination Report Card, se llama, donde cada día, por ejemplo, en el caso de los niños, son los padres los que lo anotan, pero hay que anotar la temperatura del mismo día, en la noche, bucal del día que recibieron la vacuna y por los 5 días siguientes. Se anotan todos los efectos locales de la vacunación, midiendo diámetro, si es que hay edema, si es que hay induración, si hay eritema, el tamaño del eritema, si hay dolor por una escala visual análoga, todo eso por 15 días, y se registra absolutamente cualquier evento que pase en el periodo durante el estudio de la vacunación. Ese es el esquema. Ustedes ven, se hicieron 2 grupos de mujeres de 16 a 26 años, se randomizaron en amarillo las que recibieron la vacuna nonavalente, en celeste las que la recibieron cuadrivalente, y se siguieron para eficacia desde los 7 meses en adelante y para seguridad desde un comienzo hasta los 54 meses. Este gráfico que muestra las tasas geométricas promedio, es decir, los promedios de tasas de anticuerpos, para decirlo de una manera más fácil, a los 7 meses, es decir, el mes después de la última vacunación, en los 2 grupos de mujeres, amarillo, las que recibieron la nonavalente, celeste, las que recibieron la cuadrivalente,
Y estos son los anticuerpos para los 6 virus digamos, involucrados en ambas vacunas, 6, 11, 16 y 18. Y ustedes pueden ver, este es el estudio de no inferioridad, que se ve fácilmente en las columnas, de que no había una inferioridad en la respuesta de las mujeres con la nonavalente con respecto a la cuadrivalente. Es decir, la respuesta en cuanto a tasas de anticuerpo es igual, y eso entonces es lo que se hace la extrapolación, los estudios de immunobridging, que se cumple esta premisa, digamos, de no inferioridad. Aquí tenemos lo mismo a los 6, 11, 16, 18, pero no solo a los 7 meses, sino también a los 24 meses. Casi no se ve, pero está muy clarita, las columnas que están en clarito, celeste y amarillo, es lo mismo, pero a los 24 meses, y siempre se mantiene esta no inferioridad de la nonavalente versus la cuadrivalente. Aquí son lesiones de cuello, de vulva, de vagina o verrugas genitales producidas por virus 6, 11, 16 o 18, comparando ambos grupos, las mujeres que habían recibido la nonavalente o la cuadrivalente, y son prácticamente iguales. No hubo diferencia en la incidencia de patología, lo que de hecho era de esperarse, y esto de nuevo vuelve a mostrar la no inferioridad en cuanto en este caso ya de incidencia de patología en ambas vacunas. Pero ahora, ¿qué pasa con las otras? Con los nuevos serotipos incluidos, 31, 33, 45, 52 y 58. Esto parece la Teletón, uno se va aprendiendo los números así. Aquí es lo primero, incidencia de enfermedad. Y ustedes ven en las columnas celeste, mujeres que habían recibido la cuadrivalente, y en amarillo, que casi no se ve, las que habían recibido la nonavalente. Enfermedad cérvico-uterina, vulvar y vaginal, 38 casos versus 1, esa es una eficacia vaccinal de un 97%. En el caso de NIE 2 o 3 o adenocarcinoma in situ, 35 versus 1, o más bien digamos 1 versus 35, eficacia al 97%, y en las con cuadrivalente hubo 7 NIE versus las otras un 0, porque es lógico, estamos pensando en enfermedad producida por aquellos serotipos que sí están incluidos en la vacuna nonavalente y no en la cuadrivalente. Acá es infección persistente, ya sea a 6 meses o a más de 12 meses, infección persistente por estos mismos 5 serotipos, siempre en celeste, la cuadrivalente, en amarillo, la nonavalente. Ustedes ven también la eficacia vacunal de un 96% contra enfermedad persistente. Hay toda una definición, obviamente, por protocolo, que es lo que se considera enfermedad persistente, que tiene que ver PCR en más de 2 visitas consecutivas. Y más detalle que se pueden leer en los protocolos. Y aquí ya es algo más concreto, que a la mayoría de los médicos clínicos nos interesa la cosa concreta y pasar, bueno, ¿qué pasa con los papanicolaos? ¿Qué pasa con las biopsias, con los procedimientos? ¿Hubo diferencia entre una vacuna y la otra? Sí la hubo. Ustedes ven en las columnas más altas, en celeste, hubo 500 papanicolaos más o menos alterados en las mujeres que habían recibido la cuadrivalente versus 37 en la nonavalente, una eficacia del 92%, y en cuanto a procedimientos hechos a nivel del cuello, una eficacia de protección de un 90%, 4 procedimientos versus 40. Esos procedimientos que salen ahí, 4 versus 41, fueron LIP. Ustedes ven en este slide del doctor Yura, se ve que esos casos son LIP. Pero, ojo, que hay otros procedimientos que disminuyeron en forma muy importante. Aquí en la mitad, biopsias cervicales. En las mujeres vacunadas con la nonavalente hubo que hacer 6 biopsias en 6.000 mujeres. En cambio, en las mujeres de la cuadrivalente hubo que hacer 250 biopsias. Una eficacia, una disminución del 97% en las biopsias cervicales, e incluso también, y estamos hablando por los virus, no estamos incluyendo aquí 6 y 11, sino que los otros serotipos, también biopsia externa, bueno, biopsias de vulva, principalmente de vulva. Así que las conclusiones es que para los 4 tipos incluidos en la vacuna cuadrivalente, ¿no es cierto?, hubo respuestas que fueron no inferiores y por lo tanto se puede inferir la eficacia, y para los tipos nuevos
no se ve nada, así que lo voy a pasar. Claramente no se ve, pero me pueden creer de lo que vieron en las diapositivas o en lo que pueden leer si quieren en los protocolos, es que hubo la disminución de la infección persistente, de la patología y de los procedimientos. Interesantemente, los eventos adversos siguen siendo altas en los dos grupos. Los eventos locales son un poco más frecuentes en el grupo de la nonavalente, pero todos son leves o de intensidad leve o moderada. Aquí cambio ya a lo que es la comparación inmunológica con adolescente. Este fue el grado de eficacia, aquí vamos comparando con adolescente. Este estudio, el protocolo número 2, se randomizaron 3 grupos, no importa que no puedan leer lo que sale ahí en pequeño, pero quiere decir la columna superior, o sea, la fila superior, mujeres de 16 a 26 años, o sea, mujeres adultas que recibieron la nonavalente en amarillo, mujeres adolescentes de 9 a 15 años y hombres adolescentes de 9 a 15 años. Todos recibieron la misma vacuna, en el esquema las mismas 3 dosis. La inmunogenicidad se controló el mes 7 y la seguridad, la flecha celeste, a lo largo de todo el estudio. Acá vemos las tasas geométricas promedio de anticuerpos para todos los 9 anticuerpos a los 7 meses, comparando mujeres adultas en amarillo y mujeres adolescentes en verde claro. Y para todos los anticuerpos se cumple la no inferioridad, es decir, las tasas de anticuerpos obtenidos por niñas son al menos igual que en las mujeres adultas, son no inferiores y de hecho se sabe en la práctica, al igual que la cuadrivalente y al igual que muchas otras vacunas, que los niños crean mejores tasas y mayores tasas de anticuerpos que las adultas, y por eso que muchas enfermedades, mientras antes se puedan poner las vacunas, mejor. Y en el caso de niños, en celeste, versus las mujeres, que son las mismas de recién, en amarillo, también se cumplió la no inferioridad en cuanto a las tasas geométricas de promedio de anticuerpos. Esto no solo al 7º mes, las curvas, los anticuerpos, en este caso esta diapositiva es para los anticuerpos 6, 11, 16 y 18, se van manteniendo en este gráfico hasta los 36 meses. Tenemos en verde claro los 7 meses, celeste los 12, un azulino 24, salieron al revés ahí, y en azul oscuro 36. Como en todos los estudios, como se sabe, después de las vacunas se produce una curva en declive de los niveles de anticuerpos a lo largo de los años, y eso se sabe que es lo normal. Y esto se produjo entonces para los 4 serotipos y para los 5 serotipos siguientes, habiendo muy buenos niveles. Y en esta publicación era hasta los 36 meses. Pero el estudio ya sabemos que sigue más de 54 meses. Esta era comparación, ¿no es cierto?, de chicas con adultas, y esta es específicamente en niñitas, comparando, ¿no es cierto?, los niveles de anticuerpos entre niñitas que tuvieron la vacuna nonavalente en amarillo y la vacuna cuadrivalente en celeste. Y se evaluó la inmunogenicidad a los 4 meses, a los 7 meses, y se cumplió lo mismo, no inferioridad. Es decir, las niñitas se comportan igual que las adultas, que las tasas que desarrollaron para estos 4 anticuerpos son no inferiores cuando se da la nonavalente versus la cuadrivalente. ¿Cuáles son las conclusiones de los protocolos de inmunidad? De que hay, lo que ya dije varias veces, ¿no es cierto?, una inmunogenicidad que es no inferior cuando se comparan los 9 versus los 4. Así que todo esto permite extrapolar estas poblaciones para poder extrapolar los resultados de eficacia. Y se tienen, por lo menos, y ya están publicados hasta los 36 meses, lo que no quiere decir que los estudios no sigan. Y claramente las niñas pequeñas hacen menos efectos secundarios locales que las adultas. Las adultas hacen más efectos locales secundarios, independiente que la mayoría sean leves o moderados. Y bueno, eso es un poco acá lo mismo que decía, de que los efectos son numéricamente menores en los adolescentes y ahí veo medio mal, bueno, los eventos adversos son significativamente, claramente y en todo, y lo voy a mostrar en la última diapositiva también, lejos, el local, el evento de dolor local y hinchazón y edema son lo más importante.
Ahora cambiamos de género, recordemos que el futuro es la vacunación universal, por lo tanto los estudios de inmunidad en hombres son muy importantes y poder ver la inmunogenicidad en hombres de la nonavalente. Este protocolo quiero explicar un poquito en detalle porque me voy a trazar una para que no se pierdan la concentración viendo ese esquema. En el estudio de la cuadrivalente, cuando se vio inmunogenicidad en hombres, llamó la atención, y no se sabe por qué es así, que hombres que tienen sexo con hombres convertían menos que hombres heterosexuales, y también los niveles de anticuerpos obtenidos en hombres que tienen sexo con hombres eran niveles también inferiores numéricamente que los niveles que obtienen hombres heterosexuales. Eso es un hallazgo, por ahora no tiene mayor importancia clínica, porque como lo mostraron mis colegas que habló del sexo de sexo anal y de cáncer anal, la mayoría de los estudios de eficacia para prevención de cáncer de ano están hechos en hombres que tienen sexo con hombres. Por lo tanto, no importa que sus niveles de anticuerpos sean un poco más bajos, es una vacuna, la cuadrivalente ha sido absolutamente efectiva en ello. Solamente se los menciono porque ha sido algo llamativo y es la razón por qué en este protocolo se hizo un grupo aparte, en que se hizo un grupo de 1.000 hombres heterosexuales, jóvenes 16 a 26 años, comparando con 1.000 mujeres, un poco más, y un grupo de 300 hombres que tenían sexo con hombres, como para poder comparar la respuesta inmune y la seroconversión justamente en los hombres que tienen sexo con hombres. Y primer resultado, llamó la atención que los tres grupos, hombres heterosexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres, se lo convierten igual, entre el 96 y el 100%, entre el 99.6 y el 100% de los individuos vacunados montan una adecuada respuesta inmune, y eso es lo que se llama la seroconversión. No hubo diferencia según la orientación sexual de los hombres, en este caso, o más bien no la orientación, sino que sus conductas sexuales. Acá se comparan las tasas de anticuerpo al 7º mes entre hombres heterosexuales jóvenes, 16 a 26 años, y mujeres heterosexuales jóvenes, y se cumplió lo de la no inferioridad. Es decir, hombres, sus niveles de anticuerpo igual que la de mujeres, que son las mujeres en las que ya se ha demostrado eficacia. En el caso de estos gráficos, en celeste claro, son hombres que tienen sexo con hombres. Estos son solamente resultados numéricos acá. Acá no se puede hacer estudios de comparación si hay diferencias estadísticas o no son, si se cumple el criterio o no de inferioridad, porque el tamaño de la muestra no fue diseñado para tener una potencia de un N suficiente, digamos, para tener una potencia de poder demostrar esas diferencias estadísticas. Esto fue lo que les dije solo porque se sabía esta observación y efectivamente aquí también se dio. Los hombres que tienen sexo con hombres tenían en valores numéricos una respuesta en anticuerpos un poco menos que el de las mujeres, siendo todo altas evidentemente, y en los hombres con sexo con hombres también una respuesta numérica menor que los hombres heterosexuales. Las conclusiones de este estudio de inmunogenicidad en hombres fue, que en todos los grupos heterosexuales, sexo con hombres y mujeres se tuvieron las buenas tasas de seroconversión, que hombres son no inferiores a mujeres, estas diferencias pequeñas cuya causa no se sabe en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, y los efectos secundarios, la mayoría de sitios de inyección. El otro estudio en hombres que fue pedido por la Comunidad Europea, no les voy a mostrar ningún detalle más, pero fue para ver, ¿no es cierto?, la diferencia entre la nonavalente y la cuadrivalente, mostró exactamente los mismos resultados que ya se han mostrado para mujeres. Y ahora, ¿qué pasa con las mujeres que habían sido vacunadas previamente con la cuadrivalente? Bueno, todas estas publicaciones, todo esto han sido ¿vamos bien? A la hora de los 2015 o 2016, ¿no es cierto? Mujeres que habían sido vacunadas con la cuadrivalente y la última dosis había sido al menos un año antes de iniciar este protocolo. Y se randomizaron en dos grupos, un grupo de, vamos para atrás, un grupo de mujeres que que recibió en amarillo la nonavalente versus un grupo de mujeres que recibió placebo. Aquí sí era ético
comparar con placebo. Estamos hablando de todas mujeres que ya habían recibido la cuadrivalente. Y se evaluó seguridad e inmunogenicidad. Y los resultados son bastante interesantes. Obviamente todas seroconvirtieron. Si vemos en las mujeres que todas habían tenido una vacuna previa, recuerden, para los 4 tipos que habían estado incluido también la cuadrivalente, todas seroconvirtieron 100%, prácticamente 100%, ¿no es cierto?, también para las otras, todas 98, 99%, y las que recibieron placebo, obviamente, tenían placebo, no seroconvirtieron para esos 5. Pero ustedes ven que hay porcentaje, eso significa el porcentaje, los anticuerpos que hay en población general infectada a través de su actividad sexual a lo largo de la vida. Aquí vemos los resultados de las tasas geométricas, ¿no es cierto? Y se ve que para todos los serotipos se seroconvierte, independientemente si habían sido vacunadas antes o no habían sido vacunadas. Y obviamente para los 4 tipos incluidas en la Gardasil, las tasas de anticuerpos son muy altas. Y esto es lógico, ya tenían anticuerpos por la Gardasil, le sumamos anticuerpos nuevos y además le sumamos a lo que se llama la memoria inmune y nos da tasas altas. Y hay, para las otras anticuerpos también hay una buena seroconversión y buenos niveles de anticuerpos. Pero si vemos esta tabla con más detalle, esta yo sé que es una diapositiva complicada, así que si les queda un poquito de ánimo y glucosa, les voy a pedir que lo vean porque es difícil de entender. En azul marino son los niveles de anticuerpos que se obtuvieron para todos los virus de las mujeres del protocolo 1. No tiene nada que ver con este protocolo, son las mujeres que se están usando en este momento como comparador, son las mujeres del protocolo 1, y en los 2 celestes más claritos están las mujeres de este protocolo, que habían recibido la vacuna antes y se volvieron a vacunar, divididas según la edad. Bueno, ya les dije que habían tenido todas muy buenas tasas de anticuerpos para los 6, 11, 16 y 18, y acá apareció algo que es un hallazgo y no se sabe a qué se debe, ni tampoco se sabe si tenga una importancia clínica o no, pero tuvieron tasas de anticuerpos un poco inferiores a aquellas mujeres que ya habían tenido antes una vacuna de cuadrivalente. ¿Qué importancia tenga esta? No se sabe, para que no me lo pregunten después, eso todavía está en estudio, ha sido un hallazgo de los resultados. Y lejos, los eventos adversos en este grupo que recibió la nonavalente versus la que tenía placebo fueron locales muchísimo más altos. Prácticamente el 100%, aquí el 90% presentó un efecto adverso en el sitio de inyección. Conclusiones ya me las voy a saltar, pero es prácticamente lo mismo que ya les dije junto con cada diapositiva. Estos 2 protocolos, los concomitantes, me son muy queridos porque tuve el gusto de participar con 100 niños en uno de ellos. Son los protocolos, y en este les voy a mostrar el diseño del que tuvimos nosotros, en niños con Menactra y Adacel. Fueron niños chilenos muy favorecidos porque después de haber recibido esta vacuna fue cuando vino, al año siguiente vino la epidemia de tos convulsivo y al año siguiente o 2 años después vino todo el problema de la meningitis. Son todos niños que habían recibido esas vacunas, se randomizaron para recibir en forma concomitante, que es la imagen, ustedes ven en día 1, ven en amarillo toda la vacuna para nonavalente, y en el otro color es la otra vacuna. Lo podían recibir juntos o la podían recibir un mes después. Y este mismo diseño se hizo, en el caso nuestro, con Menactra y Adacel, o se hizo en el estudio europeo con Repevax. ¿Y qué se pudo ver? De que la administración concomitante no altera las respuestas de anticuerpos, los niveles de anticuerpos para todas las vacunas, tanto para la VPH como para las otras, son iguales, tanto si se reciben separadas o si se reciben en forma concomitante y siendo exactamente igual de seguras sin haber grandes diferencias en cuanto al problema de seguridad. Y con esto voy a ir terminando. Este es el único protocolo que está abierto y que tiene importancia para, sobre todo lo que es salud pública, lo que es el 2 dosis versus 3 dosis. Y aquí necesito de nuevo explicarle, no sé si todos conocen el concepto de por qué se pudo disminuir a 2 dosis, que de hecho lo que se está haciendo en nuestro país. Hoy se volvió a lanzar la campaña ministerial de este año.
No, eso es porque estoy esperando que haya un poquito más silencio nomás. Entonces, el paradigma de toda vacunación con vacunas no vivas, ya sea virus muerto o vacunas recombinantes, como es este tipo de vacuna, es que se hace una serie iniciadora de imprimación inmunológica. Ese es el priming o la imprimación, que son generalmente 2 dosis. Una dosis y la segunda al mes, como en el caso de algunas vacunas de hepatitis, o al segundo mes, como era originalmente las vacunas de virus papiloma, con una dosis distante en el 6º mes, que es la que consolida la inmunidad. Y eso es lo que se llama un booster. Un booster es una dosis distante de las dosis de imprimación que consolidan la respuesta inmunitaria. Y entonces, ¿qué se hizo en la modificación para 2 vacunas? Se disminuyó la imprimación a una dosis. La imprimación se hace con una dosis y se hace un booster con la segunda dosis de consolidación, que puede ser al mes 6 o al mes 12. Piensen que ese es el esquema que está usando nuestro país con la cuadrivalente para la vacunación de nuestras niñitas. 2 dosis con el esquema de consolidación a los 12 meses. Bueno, este es el estudio en el protocolo 10, que es el estudio randomizado con 5 ramas, en que dura 37 meses. Este verano ya estamos tomando la muestra del mes 36, y en niños y niñas adolescentes y en mujeres adultas, las distintas ramas, que los niños pueden tener 3 dosis, o los niños pueden tener dosis en mes 1 y mes 6, o los niños pueden tener dosis en mes 1 y mes 12. No pretendo que vean estas imágenes, pero estas son absolutamente una primicia, porque fueron presentados en el Eurogin en Salzburgo en junio, no están publicadas todavía y me fueron dadas por el doctor Joura. Se mostró, este es el primer análisis intermedio del estudio, que para los 7 meses efectivamente hay no inferioridad cuando se usan 2 dosis en niñas y niños, ya sea 0 y 6 meses, para los 4 serotipos iniciales y los 5 posteriores. Y lo que a mí me parece todavía más interesante es que tampoco hay inferioridad en tasas de anticuerpos cuando se usa una dosis y la segunda dosis a los 12 meses. Y esto encuentro súper importante porque es un argumento que todos podemos utilizar ahora, haciendo un símil para lo que estamos usando en nuestro país, y tener realmente ya argumentos, no solo como en este caso la nonavalente, sino incluso lo que está pasando en la práctica diaria con la inmunización en nuestro país. Últimas 2 diapositivas. ¿Cuáles han sido los resultados de la seguridad? Este mes publicamos en el Pediatrics el resumen de todos los criterios, los hallazgos de seguridad en los 7 protocolos, y estos son los eventos adversos principales que les puedo mostrar. Son todos aquellos eventos que se producen en una frecuencia de más de un 1%. El principal evento adverso local es el dolor en un 80% de los sujetos participantes, seguido por hinchazón y edema. Y el principal efecto adverso general es la cefalea, seguida por la fiebre. Estamos hablando un 13 y un 6% de los casos. La mayoría de los eventos adversos son leves o moderados. Embarazadas, no hay estudios específicos hechos en embarazadas. Sigue considerándose una vacuna que no se debe poner en embarazada, pero hay suficientes data de estudio, al igual que con la cuadrivalente, de mujeres que lamentablemente se embarazaron mientras estaban en los protocolos, de que en realidad no hay efectos ni tóxicos ni teratogénicos, pero no debe colocarse en embarazada. ¿Cuáles son las aprobaciones y recomendaciones actuales? Las aprobaciones ya las vimos en diapositivas anteriores, ya han sido aprobadas por la FDA hace casi 2 años, por la EMEA el año pasado, y por Canadá y la EMEA el año pasado, y incluso en Europa, después de lo que se presentó este año, ya fue aprobada 2 dosis. Para todos los países de la Comunidad Europea se pueden poner 2 dosis de la vacuna nonavalente en niños y niñas. En Chile también está aprobada, si no, no estaríamos acá. Y en cuanto al impacto y qué está pasando el costo-beneficio, los países del primer mundo, en los cuales obviamente todavía no estamos, ya están haciendo todo el análisis de costo-beneficio y si vale la pena cambiar
de sus planes de vacunación con la cuadrivalente a la nonavalente, y en todos los países que presenté ahí, Francia, Canadá, Austria, Estados Unidos, Alemania, en realidad sus resultados de costo-beneficio son que vale la pena hacer el cambio. En conclusión, entonces, los estudios han demostrado en el protocolo 1 que la vacuna es eficaz para prevenir infección persistente y patología, que la vacuna ha resultado eficaz para disminuir papanicolaos alterados y biopsias de cuello, estamos hablando en los 5 años iniciales de los protocolos, que las respuestas inmunes son no inferiores en niños y en hombres que en la población de mujeres en la que se demostró eficacia, y que en el caso de, la seguridad, más que ahí dice 10.000, cerca de 15.000 sujetos se ha visto que la seguridad, realmente no hay eventos de seguridad importantes, evidentemente no existe muerte, pese a todo lo que dicen los medios y dice YouTube y dice Google, y la vacuna en general ha sido bien tolerada, se puede administrar concomitantemente con otras vacunas, y en los estudios de costo-efectividad en los países del primer mundo resulta costo-efectivo hacer el cambio de la cuadri a la nonavalente. Y con eso termino, pueden seguir cenando tranquilamente sin tener que disimular y mirar para adelante, y porque la vacuna hoy es para evitar el cáncer de mañana. Muchas gracias.